tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública en un lunes en donde por lo menos aquí en el DF se cayó el cielo. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Te veo muy seco. ¿No te tocó así como swash? No, ahora no. ¿No? No, afortunadamente libré la lluvia de esta tarde. Es que ya vives aquí, ¿verdad? Estás acampas no, aquí pero afuera. No vivo tan lejos, entonces la libré bien. Muy bien, pues qué gusto verte, mi querido Mario Campos. La verdad es que ya habíamos tenido unos días que yo no estaba por acá, pero gracias también por No, con mucho gusto. Ya nos platicarás al rato cómo te fue en el Cervantino. En el Cervantino, ahorita lo platicamos. Y hoy es lunes de Opinión Pública y hoy tenemos doble invitado para el tema de Opinión Pública. Por supuesto, el que ya no es invitado, sino es parte de esta mesa, el doctor Ulises Beltrán. ¿Cómo estás, Ulises? Encantado, Gaby. Mario, hola, ¿cómo estás? Anotó el chicharito, dile. ¿Qué? Anotó el chicharito. Avísenle a mi suegra, avísenle a mi suegra. Sí. Anotó el chicharito. Señora suegra. Para que no diga que es tan malo. No, va bien el chicharito, hay que tenerle. Ahí la lleva el chicharito. Muchacho, ahí va. Es que aquí tenemos que defender al chicharito de la suegra de Ulises, que pero no bueno. lo quiere, ¿tú crees? Es mexicana y no lo quiere. Y también está con nosotros Abel Vicencio, él es director de Medialog. Bienvenido, Abel. Gracias, Gaby. Sé que ya habías estado aquí en algunas ocasiones. Sí. Vienes más con Mario, porque como que quieres más a Mario. No. Yo acepto cualquier invitación que me den. Cualquier invitación. Sí, ya me ninguneó, pero bueno, qué gusto verte, Abel. A mí también me da mucho gusto. Gracias. Bueno, la verdad es que invitamos a Abel, porque además coincide también con la encuesta que trae hoy Ulises. Hablaremos de ella un poquito más adelante. Pero Abel, tú traes ahí un estudio y hoy lo vi, tuiteaste y de ahí dije, bueno, hay que traer a Abel porque decías que dos de los temas de los que más se habló la semana pasada, sobre todo en medios, tienen que ver con dos de los temas que vamos a abordar hoy. Guerrero primero y más adelante vamos a hablar del ébola, que son dos de los temas que tenemos, ¿no? Pero bueno, tú hiciste ahí un estudio de las notas más relevantes en radio y televisión. Cuéntanos, Abel. Vamos a ver ahorita unas gráficas también. Efectivamente, lo que hacemos es sumar semana a semana todas las menciones a casos, personajes, instituciones que salen en todos los programas de radio y televisión de la Ciudad de México y algunos del interior del país. Estas referencias se clasifican y así podemos obtener rápidamente cuáles son los temas más mencionados, los personajes más mencionados, las preocupaciones más mencionadas. En este caso tenemos la siguiente gráfica. Que es buenísima además. Es una gráfica de los últimos 2 meses, septiembre y octubre, y tenemos con diferentes colores los diferentes temas que han sido relevantes. Hay muchísimos otros más, pero vamos a destacar nada más estos en estos últimos 2 meses. Como pueden observar, en esta gráfica tenemos primero a principios de septiembre, el día del informe presidencial, los grandes anuncios del aeropuerto, etcétera. Es el presidente Enrique Peña Nieto quien tiene muchas más menciones en la radio y televisión. Ahí lo vemos a la parte izquierda con el color verde. Tenemos desde luego el tema de Michoacán, que es también un tema de permanente preocupación, pero que ya hacia septiembre estaba como que en medios un poco más controlado, un poquito más sosegado, digamos, el número de menciones. Sin embargo, a finales de septiembre empiezan a haber unos signos muy preocupantes. Los analistas, y estoy seguro aquí se ha dicho más de una vez en las últimas semanas, la situación, el panorama se empieza a descomponer. Y entonces tenemos el asunto de Tlatlaya, tenemos el asunto también del IPN, que brinca poquito antes de octubre, y desde luego pues el asunto de la normal de Ayotzinapa, la violencia en Iguala, que es sin duda una cosa de gran preocupación. Como puede ver nuestra audiencia hacia la parte derecha de la gráfica, todo empieza a complicarse, ya hay una serie de casos más críticos, los ponemos en color rojo también por su gravedad. Tenemos el caso de Iguala y desde luego el caso del ébola también en un color que empiezan pues estas áreas empiezan a cubrir pues la mayor parte de las agendas en los medios, claro, que es lo que hace este estudio. A mí me gusta mucho, Abel, esta memoria del aire que realiza semana a semana, este ejercicio, porque además cuando decimos aquí que alguien, o que en este caso el gobierno, pierde la agenda o el control de la agenda, estamos hablando de este tipo de imágenes, es decir, de ser el protagonista indiscutiblemente el presidente Peña Nieto con el tema de las reformas, de sus actividades ordinarias, a la gráfica que veíamos ahora, donde el tema de Iguala acapara la atención, tiene el mayor número de menciones, un tema que tú no elegiste además, porque eso es fundamental para un actor político, que el tema que se está calentando, que está sobre la mesa, si tú decidiste ponerlo o si fue otro actor o las circunstancias las que lo pusieron sobre la mesa, ¿no? Sí, porque además, fíjate, a mí me llama la atención varias cosas, Abel, de esto que nos mencionabas. Primero, bueno, septiembre sí, Peña Nieto es el tema, ¿no? Y ahí lo estamos viendo como arranca, digamos, con septiembre con ello y se mantiene muy fuerte.
Pero varias cosas. Primero, el tema del ébola ya está desde septiembre ahí. O sea, es decir, está presente. No, claro, revienta ahora en octubre, eso es como muy claro. Pero también luego se nos olvida, porque creemos que estos temas como que nacen un poco de la nada. Y no es cierto. Es decir, ya está presente, ya viene articulándose poquito, es una franjita, pero una franjita del mismo peso, del mismo tamaño que Michoacán, ¿eh? Es decir, tampoco estamos hablando de algo tan menor para ser medios mexicanos, digamos, Así ¿no? es. Claro, lo que sí sucede en octubre es donde revienta, donde vemos que Iguala y el ébola, sobre todo ya en estos últimos días, pues realmente pesan mucho, ¿no, Abel? Así es, efectivamente, la verdad es que el volumen pues de notas que tenemos sobre el ébola y sobre Iguala, pues marcan un panorama en los medios, esto es en lo que la gente escucha y ve en radio y televisión, pues realmente preocupante. Claro. Me parece que son días complicados, son días de una cierta desazón, como audiencias, incluso como gente de los medios, pues sabemos que tenemos temas que nos preocupan mucho, primordialmente la desaparición de estos 43 estudiantes que bueno, pues los votos, los deseos son que finalmente los encuentren y pero independientemente de ello, la preocupación pues que se tiene por estos temas y la incertidumbre que viene, un tema como el ébola, en el cual a México, las autoridades mexicanas les ha tocado pues poco participar, pero que viene fuerte del exterior. Es evidentemente un caso que viene del exterior, no contaban con ello, no se contaba con ello, y ahorita pues lo tenemos ya como una parte importante de la agenda. Un último comentario, lo que vimos del lado derecho además es que, digamos, en la tercera de las... Lástima que nos lo quitaron, sí, ¿no? Pero si podemos ver la imagen anterior. Sería ¿Podemos ver maravilloso. rápido, productor, la imagen anterior, la que habíamos visto, nada más para retomar algo? Otra cosa, que cada lunes venimos acá y exactamente. Y entonces dice Gaby, empieza, bueno, vemos si no hay una agenda fija en los medios y todo, está todo disperso. Hay un surtido rico. Un surtido rico y ahora, si se fijan, las de la derecha son incluso... El número de menciones es más alta, llega a 2,000 menciones. Lo que quiere decir es que en la tercera, digamos, Montecito, eso, todo lo que está en blanco son una casi infinidad, no infinidad, pero muchísimos temas dispersos. Así es. O sea, es cuando está una agenda dispersa y es obvio que a partir de octubre empieza a concentrarse la agenda claramente alrededor de lo del rojo, que es el tema de Iguala, sigue un poco dispersa entre ébola y el tema del Politécnico, y es impresionante cómo hasta el final tenemos una concentración, es decir, la agenda de los medios se está centrando claramente en dos temas, que son el caso de Guerrero, pues. Iguala y el ébola, ¿no? Entonces, justamente la siguiente sería gráfica. muy interesante verlo hacia adelante, ¿no? Ahora sí, la siguiente, la que estábamos viendo. Nos ilustra a través de una llamada nube de palabras, simplemente los conceptos de los temas que están, y el tamaño de cada palabra es acorde al peso que tienen los medios, concretamente en radio y televisión. De acuerdo a este estudio, vemos que ya hacia octubre 13, pues el tema de Iguala y ébola eran los más importantes hace 8 días, y con temas menores, pues la preocupación internacional del Estado Islámico, el asunto de Tlatlaya. En la siguiente semana vemos cómo se modifica un poco esta tendencia, y tenemos el tema de Iguala en la siguiente gráfica en forma también preponderante, y el ébola. Ahí está. El ébola también, y los otros temas, como bien decía Ulises, se desdibujan, empiezan a permanecer mucho menos en la agenda. Ahí tenemos el Politécnico, sin duda, muy pequeñito. Oye, parece examen de lectura, pero abajo de la G. Abajo de la G dice Tlatlaya, muy chiquitito, y junto al Poli dice lo del Estado Islámico, ahí en ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que simplemente que en esta última semana se ha hablado tanto del ébola y de Iguala que incluso el tema del Poli, el tema de Tlatlaya han quedado ya superados. La agenda es prácticamente temática, diría yo, por no decir. Bueno, que además hay muchos factores, digamos, que influyen en un comportamiento como este, ¿no? Uno es la cantidad de actores que hablan sobre un tema, por ejemplo, para entender la cantidad de menciones. Y algo que resulta muy interesante, seguramente si lo cruzáramos contra el número de actores, es todos los que se han sumado, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto hace también que cada uno le va abonando. El caso del padre Alejandro Solalinde, así es. Hoy, por ejemplo, seguramente en tu corte del día, pues va a estar ya muy arriba, ¿no? Si ayer era el procurador, hoy es el padre que fue a la PGR. Tuvo una presencia en medios muy, muy importante. Y justo esto es lo que dice Mario, el fin de semana, bueno, lo hemos visto a lo largo de los últimos días, pero el fin de semana de manera muy clara en los medios internacionales
por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas de las notas, como el caso Guerrero está presente, es decir, el caso Guerrero brinca, ¿no? Ahí estamos viendo, Bueno, por ejemplo, que a mí me del gustó New York mucho la Times. cabeza, ¿no? Y muy dura, porque además en la edición internacional estaba en primera plana, ¿no? Esta de México encuentra muchos cadáveres, pero no los 43 perdidos, ¿no? Es muy dura. Esta del Washington Post, ¿no? Que también está ahí presente. El periódico El País le ha dedicado muchísimo tiempo. Incluso hay una editorial ya del diario El País muy dura contra México, cosa que no había sucedido, hay que decirlo. Ahí tenemos Der Spiegel, ¿no? Este semanario alemán también muy fuerte. ¿Qué dice? Pues ya se nos fue, pero ahí está, por ejemplo, el diario Süddeutsche Zeitung, que también es alemán, que es del odio, del enojo, viene la rebelión, ¿no? Viene la revuelta. Aquí tenemos Le Monde, es decir, brincó a los medios internacionales y sabemos que eso ya le da una dimensión adicional, Ulises. Sí, que no había estado, tardó un poco en llegar a los medios internacionales, pero efectivamente ya también los está cubriendo de una manera espectacular. Yo creo que ahí, debo decirlo abiertamente, el trabajo del reportero del País es algo ejemplar y que debería darle vergüenza a todos los medios mexicanos. Es un reportaje como debe de ser, tomó el camión o el coche, no sé, llegó a la Normal, trató de entrevistar en la Normal, hizo una visita. Es el primero y el único que nos ha dado una idea más o menos aproximada, si no totalmente clara, de quiénes son los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sí. Y es un reportaje, fue el primero, lo hizo de manera muy clara, casi inmediatamente. Y los medios mexicanos, si ya fueron, han tardado mucho. Yo creo que ahí hemos tenido varios casos, porque tenemos en Animal Político el caso de Paris Martínez, que hizo un trabajo también increíble, porque creo que Paris Martínez él sí fue el primero en poner, incluso las fotografías que teníamos, aquí lo comentamos, de los desaparecidos, ¿no? Está obviamente todo el equipo del diario El País con Jan Martínez Arens, pero está Marcela Turati. Es decir, hemos visto estos esfuerzos por acercarse a una zona que además es difícil acercarse a ella. Y peligrosa, sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que pero tienes razón, es decir, en el caso del País, además, brinca a un diario internacional, ¿no? Los otros se mantienen una esfera nacional y ahí lo tenemos. Y agregaría nada más dos casos, el de The Economist, que es una publicación que le dio mucho juego a este gobierno en términos de las reformas, y el otro es el New York Times, donde también el común denominador es no puedes aspirar a ser un país de primera si no tienes un Estado de Derecho confiable. La crisis, a mi modo de ver, que enfrenta ahora la autoridad y el país entero, porque finalmente no todo es culpa ni la autoridad, me parece que es una de las más graves que hemos tenido en los últimos años. Sí. ¿no? Y que se va reflejando además en este entorno mediático. No vamos a pasar a la encuesta que traes hoy, Ulises. Ya saben que los lunes BGC Beltrán y Asociados publican en el diario Excelsior una encuesta y hoy tenemos, y tiene que ver obviamente con el tema que nos ocupa, Ulises. Hace tiempo un amigo definía la opinión publicada, la que vimos antes, y ahora vamos a ver la pública, que es la de las personas, y así podemos diferenciar las gráficas que van a ver. La anterior, repito, y subrayo, es los comentaristas, los diarios, lo que aparece en medios. Esta es la opinión del público entrevistado, y estuvimos aquí, Mario, recordarás que yo no hallaba manera de explicar por qué el 9 de octubre no se pedía la renuncia del gobernador. Sí. Yo creo que no habían acabado de pensarlo, porque ahora, como puedes ver, hoy el 66% de los entrevistados pide la renuncia del gobernador. Se revierten casi simétricamente la gráfica primera, 32-62, 66-23. De hecho, es incluso menor la cantidad de personas que piensa que no debe renunciar. Si vemos la siguiente, vamos a ver por qué. Y las respuestas es un poco difícil leer para mí, supongo que para el público también. Se los diré porque no tiene capacidad para gobernar, no da soluciones, 47%. Está relacionado con el crimen organizado y narcotráfico, 10-17%. Es responsable de la desaparición, debe ser investigado, sube de 8, es 8 a nivel nacional, pero 21% en Guerrero. Sí. Esto es muy, muy interesante. O sea, sí le está cayendo al gobernador Ángel Aguirre, no sé si justa o injustamente, pero le está cayendo encima este tema de una manera impresionante. Y yo creo que tiene mucho que ver con la actuación, el contraste con la actuación del gobierno federal. Y si podemos, hay una percepción muy clara de que el gobierno federal está
actuando de manera rápida, enérgica en este caso, aunque no ha ofrecido resultados, y las opiniones sobre un gobernante y el otro contrastan de una manera tremenda. ¿A qué atribuye usted más todo lo ocurrido en torno al caso de los normalistas? Fíjense qué interesante, del lado izquierdo está la opinión a nivel nacional. Ajá. Y lo que dice la gente, a que el gobierno estatal encubre a grupos del crimen organizado. Esa es la franja más la grande, más la alta, la 47. La verde, ¿no? Pero fíjate que en Guerrero, esto es muy interesante, se divide entre que el gobierno estatal encubre o El gobierno que federal. el gobierno federal no ha apoyado al gobierno de Guerrero para combatir a fondo el crimen organizado. Sí, en Guerrero la percepción es diferente. Hay una posición más equilibrada entre la responsabilidad de los dos gobiernos. Incluso le atribuyen hasta más al gobierno federal. Un poquito en el más al caso- gobierno federal. En el caso de Guerrero. De que no ayudó el gobierno federal, que no actuó a tiempo para frenar la entrada de los... Y que además del sería narcotráfico. interesante cruzar esto de la percepción internacional. Yo tengo la impresión de que desde fuera del país el responsable es el gobierno del presidente Peña Nieto. Es que no se distingue, yo creo que desde ¿No? fuera, en la prensa internacional, no en todas, yo creo que Ajá. otra vez, así como no se vale generalizar pero internamente, digamos- afuera tampoco, pero yo creo que no se distinguen niveles de gobierno, ¿no? Tal vez en México tampoco siempre se alcanzan a distinguir exactamente niveles de gobierno, sabemos. sobre todo en opinión pública, más que en publicada, porque en opinión pública es el gobierno, ¿no? Acuérdate de un Gobierno drama. federal o gobierno estatal. Pero es cierto que en los medios internacionales hemos visto algunas piezas, algunos reportajes, algunas historias que sí se mantienen un poco en una superficie que no termina de entrar, porque no es fácil, no termina de entrar en estos intríngulis un Sí, poco porque no de dice el quién es, presidente por qué. municipal de Iguala. Pues no, porque además explica el presidente Claro, municipal claro. afuera y además a veces también pues son reporteros que vienen, cubren esa nota, se van, tampoco están entendiendo como nos pasa a nosotros cuando vamos a otros países, sin duda, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca tienes que exponerte a una multiplicidad de medios para tener una fotografía más completa, ¿no? No, y esto que dicen, el tema del federalismo, o sea, es como si en la época de Al Capone hubiéramos dicho que el gobierno de los Estados Unidos estaba totalmente corrompido porque la policía de Chicago estaba en manos de los capos, ¿no? Es decir, esta es una república federal. Así es. Y no olvidemos que una de las funciones que el municipio preserva constitucionalmente es la policía. La seguridad. La seguridad Pero no es una podemos función negar- municipal. Sí. Entonces, creo que es uno de los graves problemas de nuestro federalismo. Sí. Que ciertamente no lo estoy justificando, pero tenemos que entender que cada Lo que pasa municipio es tiene que es su un federalismo sui policía. generis, porque tienes Michoacán, por ejemplo, con un comisionado que en los hechos hace la labor de un gobernador. Y tienes hoy la noticia de 13 municipios Exactamente. donde Eso la escala, policía ¿no? está borrada porque es el gobierno federal el que la Violando el ocupa. pacto consiste Oye, el pacto por eso te federal, digo ¿no? que Sí, es este confuso, pues. pero este aquí hay, no es muy claro en la Constitución. Sí, pero no sí, la confuso Constitución hacia No es afuera. confuso. Es decir, el problema es queremos ese tipo de federalismo, queremos seguir así, queremos irnos hacia un centralismo, porque todo el mundo dice, Sí, pues no, que Pero la entre el gobierno confusión, federal y claro, lo arregle. Pero la confusión ¿no? es fuera. Nos tenemos que ir a un corte, Exactamente. sino aquí podemos discutir toda la noche. Nada más una rapidísima pregunta, Abel. Esto que vimos ahorita de tener tan claro ébola, Iguala, ¿lo habías visto recientemente? No muchas veces y no en esta magnitud. Yo me atrevo a decir que es la mayor concentración de temas fuera de días así súper especiales como una elección federal presidencial o una elección así, o un accidente terrible. Es la máxima concentración de temas y además lo que más me preocupa es que son temas pues que causan desazón, Así que es. causan Y preocupación. miedo. grave, Y ¿no? ahorita volvemos con uno de ellos que tiene que ver con el ébola. Vamos a un corte y regresamos. Es la agenda pública. Estamos de regreso y otro de los temas vigentes, ya lo vieron en las imágenes que nos trajo Abel Vicencio hace rato, otro de los temas tiene que ver con el ébola y además ahorita mencionamos una cosa rápido que tiene que ver con Cuba, pero nada más, como tú bien señalabas hace rato, Abel, así como tenemos Iguala y todo el tema guerrero, el ébola brinca, digamos, al escenario en todos los medios electrónicos, obviamente impresos, y me parece que también por lo que significa en términos de miedo, de desconocimiento, de que es una enfermedad y todo lo que es una enfermedad, pues nos da como cosita, ¿no? Efectivamente, la percepción. Fíjate que en el problema de la influenza que tuvimos en 2009, 2000, sí. Sí, 2009, creo que sí, ¿no? tuvimos 2009-2010, hubo muchos más muertos en México, nada más en México, que todas las personas que se han muerto de ébola en el mundo. Wow, es un buen dato. Entonces, ¿qué es lo que y no nos parece
como mexicanos que hubiera sido más grave la influenza que el ébola. ¿Por qué razón reaccionamos así? Bueno, pues precisamente por las características espeluznantes del tipo de enfermedad, ¿no? El contagio, la total o casi total mortalidad y todas esas características que realmente son de dar miedo y son las que exacerban, pues con toda justicia, yo también podría sentirme muy atemorizado, pues el miedo de la gente. Sin embargo, en términos de muertes, pues podemos decir que el ébola afortunadamente no ha cobrado más muertes que las que se mueren por accidentes de tráfico o las que se murieron por la influenza. Entonces es una cuestión de percepción, viene de fuera y viene pues para quedarse porque realmente está espeluznante. Oye, interesante, Mario, también, y lo platicábamos otra vez también, cómo los medios internacionales se han metido en eso. Ya lo hemos comentado aquí, la semana pasada hablamos mucho del asunto, cómo una vez que sale de África y toca Europa y toca Estados Unidos, bueno, pues claro, los medios occidentales también pegan ahí de brincos. Pero curioso incluso lo que veíamos este fin de semana, el papel, por ejemplo, que Cuba tiene en los medios internacionales. El New York Times, por ejemplo, le dedicó un reportaje amplísimo, ¿no? A decir la impresionante contribución. Ahí estamos viendo el artículo, el reportaje, el artículo del New York Times, ¿no? El papel impresionante que ha tenido Cuba en temas del ébola. Ahí estamos viendo la propia jornada, ¿no? Impresionante contribución de Cuba, citando la nota del New York Times, que es interesante, Mario, cómo hay estos guiños también de repente. Hemos visto en el caso del New York Times incluso este editorial en donde pide el cese del embargo contra Cuba. Es interesante estos guiños también, ¿no? Con esta particularidad que ha usado el New York Times recientemente, las editoriales en español también, justamente llegándole a las diferentes audiencias, y cómo las crisis son oportunidades para los diferentes actores, ¿no? Hemos visto cómo algunos se achican, se acaban carreras políticas, o al revés, las crisis son oportunidades, y aquí Cuba creo que es el que lo leyó muy bien, o esta cumbre que convocó de países de América Latina, si se quiere, pues con países aliados, pero al final de cuentas aparecen como el convocante y sacando buenos resultados. Y bueno, hoy creo que las noticias sobre el tema son positivas, simplemente la recuperación, esperemos que mañana se confirme, de la enfermera española, el tema de la pasajera de este barco que fue a Cozumel, que se confirmó que no tenía, que era el temor, afortunadamente, pero no se confirmó la enfermedad. Entonces, de pronto, otras notas que esperemos sirvan un poco para balancear estos temores, ¿no? Tal vez baje un poco. Ojalá sería mi apuesta la próxima semana, que baje un poquito el Pues ya veremos, pero ahí están esos dos temas que están sobre la mesa, y bueno, pues prácticamente se nos acabó el tiempo. Teníamos algunas imágenes de la semana. A ver si alcanzamos a ver la foto de la jornada. Sí, la primera plana de la jornada, a ver si todavía nos da tiempo de verla. Con Miguel Ángel Mancera. Fotografía de Miguel Ángel Mancera, que está en primera plana de la jornada. Vamos a ver si ahorita nos la ponen ahí en pantalla. ¿Por qué quieres ver esa foto? A ver, cuéntanos. Porque le gustó mucho al doctor Ulises Beltrán. Un gobernante en funciones, creo que aplicado. Si la tengamos, creo que ya no la tenemos ahí. Pero bueno, si no, la describimos. La tenemos aquí a ver si la pueden, nos podemos acercar a ella. Seguimos con las No quiere el productor, No la quiere ver. Ahí está, miren, ahí está. Tenemos a Miguel Ángel Mancera, como diríamos en mis tiempos, echándose una rola. Es una exposición con alguien con el barbón de guitarras en Reforma. Y no resistió la guitarra. Guitarras monumentales. Exacto. No es la monumental, no es la que tiene Mancera en sus manos. No, son las exposiciones que están ahí. Es una bonita fotografía de primera plana. Le gustó mucho al doctor Ulises. Un gobernante aplicado, serio, ¿qué más podemos decir? Concentrado en su trabajo y su esfuerzo. Además el outfit, Además trae un outfit, se vistió de rockero. Oye, esa guitarra yo sí quisiera darle por lo menos 2 acordes. Se vistió de rockera fresa, hay que reconocérselo, ¿no? Compartimos el gusto por la misma música, debo decir. Sí. Bueno, faltaba más. Doctor? No toco, nunca pude, pero ¿Cantas? Sí. En mis 95 años va a tocar el bajo. Ya decidí que ese va a ser mi cumpleaños. Muy bien. En 95 años. ¿Qué? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? No tengo la menor duda al respecto. Yo tengo mi bajo en casa. ¿Nunca has podido? Ya me prestas tu bajo. Ya vamos. Ganamos el grupo de la agenda pública. Mi querido Abel, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, doctor. Encantado, como siempre. Saludos a su suegra, por supuesto. Con mucho gusto, sí. Gracias, mi querido Mario. Gaby. ¿No? ¿Tú estás contento? No estás contento porque las Chivas valieron. No, bueno, pues estoy contento por estar con esta. Eso sí, estamos muy contentos. Y gracias a ustedes, por supuesto, por estar con nosotros aquí en la agenda pública.